Tengo algo que contarte. Harry Houdini fue el más grande escapista, el más grande artista callejero, el hombre espectáculo. Él abandonó los trucos de cartas y sacar conejos de sombreros en favor de su truco favorito, engañar a la muerte. Si alguien tiene dudas de que era un gran mago, que vaya e intente alguna de sus... No. Mejor no intenten nada de esto en casa. Houdini hacía un pequeño acto de magia en circos y ferias. Sacaba conejos de sombreros y todos esos trucos que hoy en día son clásicos de todo mago. Necesitaba un acto que atrajera a la gente. Junto con un amigo, diseñó un truco en el cual Harry Houdini era atado de manos, metido en un saco y encerrado en una caja. Cubrían la caja con una cortina y sin que nadie supiera cómo, se intercambiaban. Dentro de la caja ahora estaba su compañero. Metamorfosis. Era el cierre de su acto y la gente se iba contenta. Este era un pasatiempo entre otros trabajos que tuvo. Lamentablemente su padre muere y le jura que se hará cargo de su madre. Para esto, ahora se llevó a los actos a su hermano. Y nació el show de los hermanos Houdini. Ahora era su empleo de tiempo completo. Vaya que tenía fe en esto de los trucos. No solo dejó sus otros trabajos, ahora metía a su hermano en el negocio. Se requiere valor para seguir un sueño así. Valor y determinación. La confianza no se detuvo en su hermano. Conoció a una joven cantante. Al poco tiempo ya se había casado con ella, Beatriz Houdini, Bess, y fue una mejora para el espectáculo. Ahora ella era su ayudante en el acto de la metamorfosis. Era aún más impresionante el que cambiara de lugar con ella. Aún así, seguían limitados al circo de fenómenos. Se presentó en muchos lugares. Pronto notó que su acto solo era interesante por el final. La parte de liberarse de las ataduras lo hacía único. Reformuló su acto. Ahora era el hombre que no podía ser atado. Se liberaría de nudos, cadenas y toda clase de esposas. Pedía a los asistentes a su espectáculo que le llevaran sus propias esposas. Esposas de policía, esposas antiguas, de todo tipo. Siempre lograba abrirlas todas. En 1894 no había internet, ni ninguna red social. Houdini sabía cómo hacerse publicidad. Al llegar a un pueblo, lo primero que hacía era montar un espectáculo público y gratuito. La demostración tenía que ser muy teatral para que se corriera la voz. Por ejemplo, llegaba con el sheriff y le pedía que le pusiera a sus esposas. Y ante el asombro de la gente de la ley, se liberaba en ese instante, sin que supiera cómo. Y claro que funcionaba. El rumor era tal que pronto no solo llenaba el teatro de variedad, los periódicos lo amaban. También se escapaba de cárceles. Eso no presentó reto alguno. Era más fácil. En una ocasión dejó que lo encerraran desnudo, solo con un taparrabos en una celda, sus ropas en otra alejada. Y no solo escapó, salió de su celda, fue por su ropa y cambió a los presos de celdas antes de abandonar el recinto. En 1900 hizo una gira por Europa. Cuando llegó a Inglaterra, descubrió que nadie le conocía. Pero los ingleses no eran tan diferentes de los yanquis. Fue a la famosa Scotland Yard. Presentaron su reto al jefe del lugar. El policía esposó a Houdini contra una columna, abrazándola. Volveré a liberarle en 1 hora, es lo que le hacemos a los yanquis revoltosos. En ese mismo instante se separó de la columna, regresándole las esposas. Iré con usted, así es como nos liberamos en mi país. Con esto se aseguró una semana en el teatro local. No fue suficiente. La gira le duró 5 años por toda Europa. Escapaba de cárceles por el día, actuaba en escenarios repletos por la noche.
Entonces llegó su némesis, las esposas espejo. El Daily Mirror retó a Houdini a abrir las dichosas esposas. Le había tomado a Nathaniel Hart 5 años en perfeccionarlas. Houdini aceptó. La noche del show asistieron 4,000 personas, aparte de 100 reporteros. Tan pronto como lo esposaron, comenzó a trabajar en liberarse. Algo no iba bien. Pasaron 25 minutos. Salió fuera de su cortina. Pidió un vaso de agua. Le dijo al representante del periódico que le ayudara a quitarse el abrigo, pues no podía maniobrar bien. No puedo quitarle las esposas, eso le mostraría cómo funcionan. Entonces Houdini sacó una navaja de su ropa, se la puso en los dientes y cortó su abrigo hasta hacerlo jirones. Regresó a trabajar detrás de su cortina. A ratos sacaba a las esposas a la luz para ver sus progresos. ¿O para ver al público? Ya había pasado 1 hora. En ese momento su esposa Bess subió al escenario para darle un beso. La gente ya estaba desesperada. Seguramente este charlatán no había podido con el reto. Comenzó a tocar la orquesta una marcha, y justo cuando ya eran los últimos compases, apareció Houdini con las esposas en la mano. La gente se volvió loca. Aplaudían, silbaban, agitaban sus pañuelos. Houdini se permitió soltar una lágrima. Este había sido el reto más difícil de toda su carrera. Al regresar a California se encontró con un pequeño problema. Le estaban pirateando sus actos. Le costaba trabajo conseguir al público. Tenía que competir contra otros 50 en cartelera que hacían sus mismos actos. Iba a ser algo que sus imitadores no se atreverían a replicar. Ya no se arriesgaría solo con su reputación, también se jugaría la vida. Su nuevo acto era así. En una gran olla lechera llena de agua, se metía Houdini, esposado. Había un gran reloj a la vista. Les pedía que apenas se metieran en el contenedor, ellos también sostuvieran la respiración. Así sabrían cuánto habrían aguantado ellos. Se sumergía dentro y cerraban con candados del público por fuera. La gente aguantaba la respiración. 1, 2 minutos. Houdini no salía. El público no podía sostener más el aliento. El silencio en la sala permitía escuchar el vuelo de una mosca. Todos suspiraban en silencio. Entonces, el chapoteo y un sonido metálico. Ahí aparecía Houdini, mojado, jadeante, triunfal. Era necesario ir aumentando cada vez el nivel de dificultad. Años después presentaba la cámara acuática de tortura china. Era una pecera de 1,5 metros de alto. Se introducía metido en una camisa de fuerza. No, la camisa de fuerza no le daba poderes, ni subía sus stats. Esta estaba pensada para evitar que los pacientes psiquiátricos le hicieran daño a los demás, o a sí mismos. Diseñada para que nadie se la pudiera quitar. Lo enganchaban de las piernas, colgaba como un pez de la cola. Cuando daba la señal, lo sumergían en el agua. Todos los espectadores podían ver la lucha de este hombre por liberarse. No podía dejar espacio para errores. El increíble escapista salió de esta con vida. Liberado. Y saldría de varios retos. Hacía lo que le pidieran. Y claro, su promoción pública también subió a este nivel. Se presentaba en lo alto de un puente, esposado de pies y manos. Saltaba a las frías aguas del río, para salir 1 minuto después nadando, con esposas y grilletes en mano. Houdini era un niño de mamá, y cuando ésta murió, no lo pudo superar.
Esto se pone muy feo. Él había pavimentado el camino para otros ilusionistas. Ahora la escena estaba llena de médiums. Alegaban tener poderes psíquicos, a hablar con los muertos. Le sacaban hasta el último centavo a las personas que habían perdido seres queridos sin poder despedirse. Acababa de terminar la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y había gente muy seria que creía en esto porque querían pensar que era posible. El problema es que los médiums usaban los trucos más básicos del oficio para engañar a la gente. Houdini no solo conocía los trucos, algunos los había inventado él. Le invitaron a una sesión con una médium que lo contactaría con su difunta madre. Practicaba la escritura automática. Entraba en trance. Desde el más allá, los muertos escribían con su mano. En la sesión, la médium escribió una carta de parte de su madre. No sabía con quién se estaba metiendo la pobre. Y para colmo, la carta estaba escrita en inglés, con una cruz cristiana en ella. Su madre nunca aprendió inglés y era judía. Nadie se mete con mamá. Desde ese día se dedicó con ahínco a exponer los fraudes. Participaba de una revista llamada Scientific American, que ofreció una recompensa a cualquier medium que pudiera demostrar tener poderes. Con él, como parte del jurado, nadie pudo cobrar la recompensa. Era más común que terminaran en la portada de algún periódico, expuestos como un fraude. Y Houdini explicaba cómo hacían cada uno de sus engaños. Lo pasaba en grande. Sabía perfectamente que al morir, estos rencorosos seres iluminados dirían que ellos pudieron contactarse con él en el más allá. Acordó con su mujer un santo y seña. Si algún medium lograba traerlo del más allá, le tendría que dar ese mensaje. Muere a los 52 años, el 30 de octubre de 1926, Día de las Brujas, de una peritonitis, causada, según se cree, por su afición a la teatralidad. Un par de jóvenes fueron a buscarle. Houdini se decía capaz de muchas cosas. Una de ellas era soportar cualquier golpe que le diera otro hombre en el abdomen. Era parte de su campaña publicitaria. Y no era ningún debilucho, siempre fue un hombre fuerte. Pero condiciones preexistentes se combinaron con la edad. Los jóvenes le pidieron probar a darle un golpe en el abdomen. ¡Sí, golpearon! Pero no alcanzó a tensar los músculos abdominales. Y el muchacho le golpeó repetidas veces. Se fue de ahí a dar la función de esa noche en Montreal, agonizando de dolor. Terminando, viajó a Detroit, donde con 40 de fiebre todavía pudo dar otra función más. Su última función. Murió 7 días después. Bess Houdini cada año organizaba una sesión espiritista, en el aniversario de su difunto esposo. Durante 10 años muchos charlatanes intentaron engañarle. Los terminó desmintiendo a todos. La última sesión fue transmitida por radio. Harry Houdini, habla por la bocina, Harry. Toca la campana, Harry. Abre las esposas, Harry. Libérate de la muerte, Harry. Decía el medium. Bess perdió todo el ánimo de seguir. Nada daba resultado. Cerró la emisión diciendo: 10 años es demasiado tiempo para esperar a cualquier hombre. Cada año se sigue realizando la sesión para contactar con Houdini, sin ninguna clase de éxito. Fue el más grande mago. Hoy en día muchos lo ponen como meta a alcanzar. Imitan sus trucos y ninguno toma su último escape como un fracaso. Su escape de la muerte. No fue posible. Tarde o temprano todos hacemos nuestro último truco, ¿no? No sabes cuál y cómo será tu último día. Te espero por aquí, con más historias.
Dame los números de la lotería, Harry. Y esta vez en orden.